Los ojos de la mujer de piel azul ardían con desesperación mientras ponía a su hija en los brazos de Tom. Sangre, violeta, alienígena, manchaba su rostro. Detrás de ella, los fuegos químicos del puesto avanzado Creos devoraban el cielo. Se llama Elra, jadeó, su traductor fallando con cada respiración forzada. Por favor, llévatela. Sálvala a ella, al menos. El capitán Tom Bryant dudó solo un instante. Los motores de la lanzadera de evacuación rugían a su espalda, y el piloto gritaba las últimas advertencias. La adolescente paralizada en sus brazos no pesaba casi nada, su piel azul cenicienta, sus extremidades inertes. No puedo dejarte, empezó Tom. Debes hacerlo, lo interrumpió la madre, empujándolo hacia la lanzadera. Sus ojos se posaron en el rostro de su hija una última vez. Dile que yo. La explosión lanzó a Tom hacia adelante. Su mochila de médico absorbió la mayor parte del impacto mientras protegía con su cuerpo a la niña alienígena. El calor le quemó la espalda. No miró atrás. No podía. La respiración superficial de la niña contra su pecho se convirtió en su único foco de atención mientras subía la rampa a trompicones. Ya está. Estamos llenos. El piloto cerró de golpe la puerta de la lanzadera justo cuando Tom se desplomaba en el último asiento libre. «Espera», gritó Tom. Pero los motores ya estaban a máxima potencia. La nave se elevaba bruscamente hacia el cielo. A través del visor, Tom observó cómo el puesto avanzado Creos se encogía bajo ellos. Las cúpulas, que alguna vez fueron prístinas instalaciones científicas donde humanos y los nativos Setans habían trabajado juntos durante 15 años, ahora vomitaban columnas tóxicas a la atmósfera. La explosión del tanque químico 3 días atrás había sido solo el principio. Ahora, la fauna local mutada había roto el perímetro. Su pelaje, normalmente de un azul dócil, se erizaba con agresividad. Su comportamiento había cambiado por la exposición química. Informe de estado a la plataforma orbital, exigió el piloto por el comunicador. Estática. Luego, lanzadera 29. Tenemos problemas. Hostiles en la bahía de aterrizaje intentando. La transmisión se cortó. Perturbación atmosférica, murmuró el piloto. Prepárense para las turbulencias. Todo el mundo asegurado. Tom revisó las sujeciones de la chica alienígena, notando el ascenso y descenso casi imperceptible de su pecho. Sus ojos oscuros permanecían cerrados, su rostro sereno, a pesar del trauma que la había paralizado. El escáner médico de su mochila mostraba una grave inflamación espinal y daños en el sistema nervioso distintos a todo lo que había en sus bases de datos médicas humanas. Aún estaba estudiando las lecturas cuando llegó el primer impacto. ¿Pero qué? El copiloto nunca terminó su frase. La lanzadera se sacudió violentamente hacia un lado. Las alarmas aullaron. Algo azul y masivo había saltado desde la pared de un acantilado, aferrándose al motor de babor. La imposibilidad de aquello dejó a todos en silencio. Estaban a 600 metros de altura. Nada debería haber sido capaz de saltar tan alto. «Depredador alfa», gritó uno de los científicos. «Han evolucionado». El segundo impacto desgarró el casco, el aire se escapó, los protocolos de emergencia se activaron, las máscaras de oxígeno cayeron. El último pensamiento consciente de Tom antes de que la lanzadera comenzara su espiral mortal fue apretar más fuerte a la chica alienígena contra él, protegiéndola con su cuerpo. El dolor lo trajo de vuelta. Tom abrió los ojos entre humo y el chirrido del metal. La lanzadera se había estrellado de morro en una densa jungla. La sección delantera estaba completamente aplastada. Cuerpos, sangre, el olor acre de plásticos y componentes electrónicos quemados. Parpadeó, intentando orientarse. Su brazo derecho no se movía bien y un dolor agudo le atravesaba las costillas con cada respiración. La chica alienígena seguía contra él, su respiración sin cambios, su rostro intacto mientras que el de él estaba cubierto de sangre. Había logrado protegerla durante el choque. ¿Pero para qué? Estaban varados en la naturaleza salvaje de Z9, un planeta que los humanos solo habían explorado parcialmente. «¿Hay alguien vivo?», gritó Tom con voz ronca. Movimiento en el compartimento trasero.
Piloto Serrano, aquí. Mantengan la calma. Otra voz. García. Ingeniería. Vega está conmigo, pero está muy mal herida. Tom hizo una evaluación rápida. De los 9 humanos a bordo, solo 4 habían sobrevivido al accidente. Y luego estaba Elra, la única Zetan entre ellos. Tenemos que movernos, dijo Serrano, trepando por los escombros para llegar a ellos. Era un hombre compacto, de pelo corto y con la mirada endurecida de quien ha visto demasiadas emergencias. Esos depredadores olerán la sangre. Tenemos quizá 1 hora antes de que nos encuentren. Tom asintió con gravedad. Ayúdame con ella. Señaló a Elra. Los ojos de Serrano se entrecerraron. Subiste a una nativa a bordo. Eso no era el protocolo. Su madre me la entregó en el último segundo, explicó Tom, revisando de nuevo las constantes vitales de Elra. Está paralizada. Necesita atención médica. Es un lastre, dijo Serrano rotundamente. Tom le sostuvo la mirada sin pestañear. Es una paciente. Soy médico. Ese es todo el protocolo que necesito. Antes de que Serrano pudiera discutir más, García interrumpió. Logré hacer funcionar la baliza de emergencia. La señal es débil, y he rescatado los suministros que he podido. La ingeniera estaba pálida, pero concentrada. La sangre se filtraba a través de un vendaje improvisado en su antebrazo. Vega, la otra técnica, apenas podía mantenerse en pie. Fractura expuesta, logró decir entre dientes. Tibia izquierda. La mente de Tom pasó a modo de triaje. 4 humanos, todos heridos en distintos grados, más una adolescente alienígena paralizada. Suministros mínimos, entorno hostil, tiempo de rescate desconocido. Necesitamos encontrar un terreno defendible, dijo Tom. Un lugar que podamos fortificar mientras tratamos las heridas y esperamos la extracción. García señaló una cresta visible a través del visor destrozado. Terreno elevado, quizá a 1 kilómetro al este. Parecen formaciones de cuevas. Rescataron lo que pudieron de los restos: botiquines, raciones de emergencia, unas pocas armas, cuchillos de supervivencia reglamentarios y un único rifle de pulso con carga limitada. Tom improvisó una camilla para Elra usando cojines de los asientos y barras estructurales. Luego otra para Vega. Él tomó la delantera a pesar de su brazo herido, con García ayudando a Vega y Serrano cubriendo la retaguardia con el rifle. La jungla de Z9 se cerró a su alrededor como un ser vivo. Vegetación de tonos púrpuras se alzaba sobre sus cabezas, filtrando la luz del sol rojo del planeta en un inquietante resplandor color. Sangre. La condensación goteaba constantemente, la humedad era casi sofocante. Sonidos, chasquidos, silbidos, un chillido ocasional, los rodeaban, imposibles de localizar. Este no es el Z9 que estudié, susurró García, sus ojos moviéndose nerviosamente. La fuga química debe haber afectado a algo más que a los depredadores alfa. Llegaron a la cresta cuando empezaba a anochecer. Las cuevas resultaron ser perfectas, defendibles, con múltiples cámaras y una única entrada estrecha que podían vigilar. Tom instaló un área médica improvisada en la cámara más profunda, colocando a Elra sobre un lecho de acolchado rescatado. Necesito operar, anunció después de examinarla más a fondo. Su médula espinal está comprimida e inflamada. Si no alivio la presión pronto, el daño será permanente. ¿Vas a operar a una alienígena?, preguntó Serrano, incrédulo. ¿Siquiera conoces su fisiología? Llevo 8 años en medicina interespecies, replicó Tom, ya desenvolviendo sus herramientas quirúrgicas. He tratado a Zetans antes, solo que no por esta condición específica. Pero los principios son similares. ¿Y si la matas? Tom hizo una pausa, mirando el cuerpo inmóvil de Elra. Su madre murió para traérmela. Prometí salvarla. Serrano negó con la cabeza, pero no discutió más. Tom trabajó durante toda la noche, usando el escáner médico portátil para guiar sus manos. La fisiología Zetan era bastante similar a la humana en algunos aspectos. Tenían un sistema nervioso central. Su sangre transportaba oxígeno,
pero era diferente en aspectos cruciales. Su líquido cefalorraquídeo era más espeso. Sus conexiones nerviosas eran redundantes en algunos puntos. El daño era extenso, pero no irreparable. Al amanecer, Tom había hecho todo lo que podía. Había limpiado la herida, aliviado la presión y administrado los medicamentos que consideró seguros para su sistema. Ahora, solo quedaba esperar. Pasaron los días. Establecieron rutinas. Serrano y García fortificaron la entrada de la cueva con estacas afiladas y un sistema de alarma hecho con cuerdas atadas a piezas de la lanzadera que sonarían si eran perturbadas. Cavaron una letrina, instalaron un sistema para recoger agua de la condensación constante y hicieron inventario de sus menguantes suministros. La condición de Vega empeoró. La infección se apoderó de ella a pesar de los mejores esfuerzos de Tom. Al quinto día, deliraba de fiebre. Fue en ese quinto día cuando Elra abrió los ojos. Tom estaba cambiándole los vendajes cuando notó el temblor de sus párpados. Se quedó inmóvil, observando cómo la conciencia regresaba a sus facciones. Sus ojos, de un profundo índigo con pupilas verticales, se enfocaron lentamente en su rostro. «Tú», susurró, su implante traductor convirtiendo sus chasquidos y trinos nativos en español. «No eres de nuestro pueblo». Tom sonrió, sintiendo una oleada de alivio. Tan fácil de adivinar. «Pero me miras». Su voz era débil, pero clara. «Me miras como si fuera un ser humano». «Eres una paciente», dijo Tom simplemente. «¿Cómo te sientes?» Ella guardó silencio por un momento, como haciendo un inventario. «No puedo mover las piernas ni los brazos, pero siento un hormigueo». «Eso es bueno», le aseguró Tom. «La inflamación está remitiendo. Tuve que operar, pero el daño no era tan severo como pensé al principio. Con tiempo y fisioterapia, podrías recuperar la movilidad completa». «¿Mi madre?», preguntó Elra, sus ojos buscándolo. Tom no pudo sostenerle la mirada. «Lo siento». Antes de que pudiera decir más, Serrano irrumpió en la cámara. «Tenemos compañía». Múltiples objetivos acercándose desde el oeste. Tom agarró su cuchillo. «Quédate con ella», le dijo a Vega, quien asintió débilmente desde su lecho improvisado. Afuera, la situación era peor de lo que había temido. No uno o dos depredadores, sino una manada entera, al menos 15 de las bestias de pelaje azul, rodeando la entrada de la cueva. Se movían con una coordinación antinatural, probando las defensas, retrocediendo cuando se sentían amenazados, solo para acercarse desde otro ángulo. «Son inteligentes», susurró García. «Mira cómo se comunican». Tenía razón. Las criaturas, cada una del tamaño de un tigre pero con 6 extremidades y mandíbulas alargadas erizadas de dientes, estaban claramente planeando su ataque. Hacían gestos sutiles con sus extremidades delanteras, posicionándose estratégicamente. «El rifle está casi sin carga», advirtió Serrano. 2, quizás 3 disparos. «Guárdalos», dijo Tom. «Usaremos las estacas primero». El ataque llegó al atardecer. 3 criaturas se lanzaron a la entrada simultáneamente mientras otras arañaban la cresta de arriba, buscando otra forma de entrar. Tom y García defendieron la entrada, clavando sus estacas afiladas mientras Serrano abatía a los que intentaban entrar desde arriba. No fue suficiente. Una bestia se abrió paso, su enorme cuerpo arrollando a Tom. Sintió las garras rasgarle el costado mientras rodaba, levantándose con el cuchillo en posición defensiva. La criatura era más rápida que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado. Sus movimientos eran un borrón mientras se lanzaba a su garganta. Tom se agachó, acuchillando hacia arriba, sintiendo su hoja hundirse en la carne. Sangre azul oscura le salpicó la cara, acre y ardiente. La criatura chilló, pero no cayó, girándose para atacar de nuevo. Sonó un disparo. Serrano, usando una de sus preciosas cargas del rifle. La bestia cayó, con el cráneo destrozado. «Detrás de ti», gritó García. Tom se giró, pero demasiado tarde. Otro depredador había roto sus defensas. Atrapó a García entre sus mandíbulas, sacudiéndola violentamente.
Su grito se cortó abruptamente cuando la arrojó contra la pared de la cueva. Se desplomó, inmóvil. «Retirada», gritó Serrano, disparando la última carga del rifle contra la manada que avanzaba. «A la cámara interior». Tom agarró el cuerpo sin vida de García, arrastrándolo mientras se retiraba. Sellaron el pasaje interior con una roca que habían preparado para esta contingencia, pero no aguantaría mucho. Las criaturas ya estaban arañándola. Su fuerza era inmensa. «Necesitamos otra salida», dijo Tom, comprobando el pulso de García y no encontrando ninguno. Vega señaló débilmente hacia el fondo de la cueva. «He estado mapeando los pasadizos. Hay un sistema de túneles que podría llevar afuera, pero es estrecho. Tendríamos que dejar los suministros». Tom miró a Elra, aún inmóvil en su lecho. «Puedo llevarla. Serrano, ayuda a Vega». «Deberíamos dejarlas», dijo Serrano en voz baja. «Las heridas nos retrasarán. Podríamos morir todos». Tom lo miró, incrédulo. «Eso no va a pasar. Sé realista, Bryant. Estamos luchando por sobrevivir. Y sobreviviremos juntos, o no lo haremos». Tom se acercó a Elra, ya improvisando un arnés para transportarla con tiras de tela. La roca se movió. Garras aparecieron por los bordes. Serrano tomó su decisión. Agarró los suministros restantes y se dirigió al pasaje trasero. «Lo siento», dijo, sin mirar atrás. Tom no tuvo tiempo de discutir. Se aseguró a Elra a la espalda, sus brazos alrededor de su cuello, sus piernas colgando inútiles. «Agárrate fuerte», le dijo. «Esto va a ser duro». «Déjame», susurró ella, su traductor captando sus débiles palabras. «Sálvate». «Ni hablar», replicó Tom. Las criaturas irrumpieron justo cuando Tom desaparecía en el estrecho pasaje, siguiendo la ruta que Vega había indicado. Detrás de él, escuchó los rugidos de los depredadores y el último grito de Vega. El túnel era apenas lo suficientemente ancho para que Tom pasara con Elra a la espalda. En algunos tramos tuvo que girarse de lado, avanzando a duras penas en la oscuridad total. El aliento de Elra era cálido en su cuello, sus brazos se apretaban por reflejo cuando los sonidos de la persecución se acercaban. Después de lo que parecieron horas, Tom vio una luz adelante. Una pequeña abertura parcialmente cubierta por vegetación. Se abrió paso, emergiendo en una estrecha cornisa a mitad de la cresta. Abajo, la jungla se extendía hasta el horizonte, un mar de follaje púrpura. Arriba, el sol rojo de Z9 se estaba poniendo. «Necesitamos encontrar agua», dijo Tom, orientándose. «Y una posición más defendible». Elra guardó silencio por un momento. Luego, «Puedo oír una cascada al este». Tom aguzó el oído, pero no escuchó nada. «¿Estás segura?» «Mi pueblo evolucionó en estas junglas», explicó ella. «Nuestro oído está adaptado a estas frecuencias». Tom asintió, confiando en ella. Al este, entonces. Viajaron hasta que la oscuridad fue total. Tom cargaba a Elra a pesar de su agotamiento y sus heridas. Ella lo dirigía con una suave presión de su barbilla contra su hombro, guiándolo a través de la densa maleza. Fiel a su palabra, encontraron una cascada que caía en una pequeña poza. El área era relativamente abierta, con menos lugares para que los depredadores se escondieran, y el ruido constante del agua enmascararía sus movimientos. Tom encontró una grieta en la pared de roca detrás de la cascada. No era una cueva completa, pero sí lo suficientemente profunda como para ofrecer refugio. Depositó suavemente a Elra sobre un lecho de musgo suave que crecía allí. «Está sangrando», observó ella, sus ojos reflejando la tenue bioluminiscencia del musgo. Tom se miró y vio su camisa empapada de sangre, la suya propia, de las garras del depredador. La adrenalina había enmascarado el dolor hasta ahora. «No es profundo», mintió, sabiendo que las heridas necesitaban limpieza y sutura. «Déjame ayudarte», dijo Elra. Aunque sus brazos aún estaban débiles, ahora podía mover los dedos. «Tráeme esas plantas con las flores azules». Tom dudó, luego recogió las flores que ella indicaba. «Machácalas hasta hacer una pasta», le instruyó.
Añade agua. Detendrá el sangrado y evitará la infección. ¿Conoces la medicina local?, preguntó Tom, siguiendo sus instrucciones. Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Mi madre era una sanadora. Aprendí de ella. La mezcla ardió al aplicarla, pero el sangrado se detuvo casi de inmediato. Tom improvisó vendajes con tiras de su camiseta interior. Luego se centró en las necesidades de Elra. Necesitamos comida, dijo. Y tengo que revisar tus heridas. Los frutos rojos de las enredaderas son seguros para nuestras dos especies, le dijo ella. Y hay tubérculos cerca de la orilla del agua. Mi herida se siente mejor, con menos presión. Tom reunió la comida que pudo encontrar en la oscuridad, confiando en la guía de Elra. Comieron en silencio, la enormidad de su situación cerniéndose sobre ellos. Dos supervivientes, un humano y una Zetan, varados en una de las regiones más peligrosas del planeta, con suministros mínimos y perspectivas de rescate inciertas. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Elra finalmente. Los otros me habrían dejado. Tom consideró su respuesta cuidadosamente. Soy médico. Salvar vidas es lo que hago. Incluso vidas alienígenas, cuando pone en peligro la tuya. Especialmente entonces, dijo Tom con firmeza. Lo que nos hace humanos no es nuestra biología. Es nuestra capacidad de compasión, de poner a otros por delante de nosotros mismos. Hizo una pausa. Tu madre lo sabía. Me confió lo que más le importaba. Elra guardó silencio durante un largo momento. No dejaré que su fe sea en vano. Te ayudaré a sobrevivir en este lugar. Nos ayudaremos mutuamente, corrigió Tom. Ahora, descansa un poco. Mañana construiremos algo más permanente. Los días se convirtieron en semanas. Tom construyó un refugio más sólido en la grieta. Usando ramas caídas y hojas anchas para las paredes y el techo, fabricó herramientas primitivas. Una lanza con una rama recta endurecida al fuego, trampas con lianas, recipientes con grandes vainas de semillas. Elra guió sus esfuerzos. Su conocimiento del entorno local resultó invaluable. Su recuperación progresó de manera constante. Cada día, Tom la guiaba a través de ejercicios para reconstruir su fuerza. Primero los dedos, luego las manos y los brazos. Para la tercera semana, podía sentarse sin ayuda, aunque sus piernas seguían sin responder. Su asociación se profundizó a través de la supervivencia compartida. Tom aprendió su idioma, no solo a través del traductor, sino los chasquidos y silbidos reales del habla Zetan. Ella aprendió a leer sus estados de ánimo, a anticipar sus necesidades. Vieron a los depredadores azules de vez en cuando, pero las criaturas parecían recelosas del área de la cascada. Quizás el ruido confundía sus sentidos de caza, o tal vez era territorio reclamado por algo aún más peligroso. De cualquier manera, Tom se mantuvo vigilante, sin aventurarse nunca lejos sin una lanza. Una noche, mientras estaban sentados junto a su pequeño fuego comiendo tubérculos asados, Elra preguntó, ¿vendrá tu gente a por ti? Tom avivó las brasas, observando las chispas elevarse en la oscuridad. Lo intentarán, pero esta región no está cartografiada. La baliza de emergencia se dañó en el accidente, y el campo magnético del planeta interfiere con los escáneres estándar. Miró hacia las estrellas visibles a través del dosel de la jungla. Tenemos que asumir que estamos solos. Mi gente no buscará, dijo Elra con naturalidad. Creen que esta zona está maldita. El dominio de los susurros, lo llaman. Susurros. Ella inclinó la cabeza, escuchando algo más allá del oído humano. El viento a través de las formaciones de cristal en las montañas. Suena como voces, voces antiguas. Tom había notado las montañas distantes, picos altos y escarpados que atrapaban la luz roja del sol al atardecer, brillando como ascuas. ¿Es solo superstición o hay algo realmente peligroso allí? Ambas cosas, quizás. Las viejas historias dicen que las montañas son el hogar de los primeros. Los habitantes originales, antes de que mi pueblo llegara a dominar, se encogió de hombros. Son leyendas, pero pocos de los que se aventuran allí regresan. Tom consideró esta nueva información.
Si esas montañas son evitadas por los depredadores locales, podrían ser más seguras que aquí. Y un terreno más alto nos daría una mejor oportunidad de hacer señales para el rescate. Elra pareció preocupada. Mis piernas aún no funcionan. Te retrasaría. Ya te lo dije antes, sobrevivimos juntos. Tom extendió la mano sobre el fuego para tocar la suya. Además, he estado trabajando en algo. A la mañana siguiente, le mostró su creación, una camilla de arrastre que podía ser tirada o empujada por terreno accidentado, con ruedas hechas de secciones circulares de un árbol caído y un arnés improvisado. Su carruaje la espera, dijo con una sonrisa. Elra pasó las manos por el artilugio, su expresión indescifrable. Luego levantó la vista hacia Tom, sus ojos brillando. No dejas de sorprenderme, humano. Tom, la corrigió suavemente. Después de todo esto, creo que puedes usar mi nombre. Tom, repitió ella, el nombre sonando musical en su acento setan. Partieron 2 días después, tras reunir todos los suministros que podían llevar. El viaje los llevaría a través del corazón de la jungla y hacia las estribaciones de las montañas de cristal. Una caminata de muchos días. Tom tiraba de la camilla donde el terreno era relativamente plano y cargaba a Elra en su espalda cuando el terreno se volvía demasiado accidentado. La jungla se volvió más densa a medida que viajaban, la vegetación cambiando sutilmente, los tonos púrpuras se oscurecían hasta volverse casi negros en algunos lugares. Aparecieron nuevas especies, sacos de gas flotantes que se desplazaban entre los árboles, hongos luminosos que reaccionaban a su proximidad atenuando su brillo, pequeñas criaturas de 6 patas que se dispersaban a su paso. Al 4.º día de viaje, ocurrió el desastre. Se habían detenido junto a un pequeño arroyo para rellenar sus recipientes de agua cuando Tom notó el silencio. Normalmente, la jungla estaba viva de sonidos, el constante ruido de fondo de las criaturas y el viento a través de la vegetación. Ahora, nada. Algo se acerca, susurró, buscando su lanza. Elra se tensó, girando la cabeza hacia el norte. Muchas cosas, moviéndose rápido. No tuvieron tiempo de esconderse. Una manada de depredadores azules salió de la maleza, al menos 20. Pero no estaban cazando. Estaban huyendo. Pasaron corriendo junto a Tom y Elra como si no existieran, sus enormes cuerpos abriéndose paso a través de la vegetación en su prisa por escapar. ¿Qué podría asustarlos?, se preguntó Tom en voz alta. Su respuesta llegó momentos después. Surgió de la misma dirección de la que habían venido los depredadores. Una enorme criatura serpentina con múltiples cabezas, cada una en un cuello flexible. Sus escamas brillaban con una iridiscencia aceitosa y sus muchos ojos resplandecían con bioluminiscencia. Se movía con una gracia sorprendente para su tamaño, deslizándose entre los árboles y sobre los obstáculos. La escama séptuple, susurró Elra, su voz tensa por el miedo. Una leyenda. Se suponía que estaban extintos. La criatura se detuvo, sus cabezas ondeando hipnóticamente mientras inspeccionaba su entorno. Una por una, cada cabeza se giró hacia Tom y Elra. No te muevas, susurró Tom. Pero era demasiado tarde. La escama séptuple los había visto. Con una velocidad aterradora, se lanzó hacia adelante, sus múltiples cabezas moviéndose en diferentes direcciones, como para cortar cualquier escapatoria. Tom agarró a Elra de la camilla y corrió, abandonando sus suministros. La escama séptuple los persiguió, manteniéndose a la par fácilmente. Sus cabezas los atacaban desde diferentes ángulos, obligando a Tom a cambiar de dirección constantemente. Salieron de la jungla a un claro dominado por un enorme árbol caído. Su tronco, de fácilmente 6 metros de diámetro, yacía en su camino. Tom corrió hacia él, viendo una sección hueca lo suficientemente grande como para arrastrarse por dentro. «Agárrate», le dijo a Elra, zambulléndose en la abertura. El hueco era más profundo de lo que esperaba, extendiéndose a lo largo de todo el gigante caído. Las raíces en descomposición habían creado un túnel natural. Tom se arrastró tan rápido como pudo, escuchando los chillidos frustrados de la escama séptuple mientras intentaba seguirlos en el espacio confinado. El túnel se estrechó peligrosamente.
Tom tuvo que pasar de lado, tirando de Elra detrás de él. Detrás, las cabezas de la criatura sondeaban la abertura, incapaces de entrar, pero sin querer abandonar la persecución. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron por el otro extremo del tronco a un paisaje diferente. La jungla había dado paso a una meseta rocosa salpicada de formaciones cristalinas que atrapaban la luz del sol, refractándola en deslumbrantes patrones. Las estribaciones, dijo Elra. Hemos llegado al dominio de los susurros. Tom la dejó en el suelo con cuidado, luego se desplomó a su lado, respirando con dificultad. La sangre manchaba sus brazos donde los bordes afilados dentro del tronco lo habían cortado. Sus músculos temblaban de agotamiento. Esa cosa, jadeó. ¿Nos seguirá? Elra negó con la cabeza. La escama séptuple evita los cristales. Las viejas historias dicen que las vibraciones les hacen daño. Pasó sus dedos por el cabello empapado de sudor de Tom, un gesto de consuelo que había aprendido al observarlo. Pero hemos perdido nuestros suministros, nuestras armas. Tom miró hacia la jungla, luego hacia las montañas que se alzaban delante. Estaban más cerca ahora, sus agujas de cristal claramente visibles, brillando como cuchillas contra el cielo. Seguimos adelante, decidió. Quizás haya agua en las montañas, refugio. Y si no, moriremos intentándolo. La miró fijamente. No te he llevado hasta aquí para rendirme ahora. Elra lo estudió, sus rasgos alienígenas suavizándose. Ustedes los humanos son criaturas extrañas. Tan frágiles, y sin embargo, tan decididos. Decidido es solo otra palabra para terco, dijo Tom con una débil sonrisa. Y la terquedad ha ayudado a la humanidad a superar situaciones peores que esta. Descansaron hasta el atardecer, luego continuaron su viaje. Sin la camilla, Tom llevaba a Elra a cuestas. Las estribaciones estaban menos densamente vegetadas, lo que facilitaba el viaje en algunos aspectos, pero ofrecía menos cobertura y comida. Sobrevivieron con lo poco que pudieron encontrar. Pequeñas vallas que Elra identificó como seguras, agua recogida del rocío matutino en las formaciones de cristal. A medida que subían más alto, los susurros comenzaron. Al principio, Tom pensó que era solo el viento a través de los cristales, creando armonías inquietantes. Pero los sonidos tenían patrones, casi como un habla justo más allá de la comprensión. Parecían venir de todas las direcciones a la vez, a veces desvaneciéndose por completo solo para regresar más fuertes. ¿Qué están diciendo?, preguntó en su tercer día en las estribaciones de cristal. Ella ladeó la cabeza, escuchando. No es un idioma que conozca. Más antiguo. Mucho más antiguo. Se estremeció a pesar del calor. Me inquieta. Los cristales se hicieron más grandes a medida que ascendían, algunos de más de 15 metros de altura. Vibraban sutilmente, creando no solo sonidos, sino una leve resonancia que Tom podía sentir en sus huesos. Las formaciones creaban laberintos naturales, obligándolos a retroceder con frecuencia para encontrar rutas transitables. Su progreso se ralentizó. La fuerza de Tom estaba fallando. La falta de una nutrición adecuada, combinada con el esfuerzo constante de cargar a Elra, estaba pasando factura. Sus heridas del túnel del tronco se habían infectado. Rayas rojas se extendían por sus brazos. Al quinto día en los campos de cristal, se desplomó. La voz de Elra parecía venir de muy lejos, aunque estaba justo a su lado. Tom, tienes que levantarte. No podemos quedarnos aquí. Intentó levantarse, pero no pudo. La fiebre nublaba su visión, convirtiendo las formaciones de cristal en manchas de luz. Necesito descansar, murmuró. No. La voz de Elra fue firme. El sol se pondrá pronto. Hace demasiado frío aquí por la noche. Con un esfuerzo tremendo, Tom se puso a cuatro patas. Elra había logrado arrastrarse hasta una posición sentada, sus piernas inútiles dobladas debajo de ella. Allí, señaló. Esa formación parece la entrada de una cueva. Solo un poco más lejos. Tom asintió débilmente, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Se arrastró hasta Elra, logró levantarla, aunque sus brazos temblaban por el esfuerzo.
Paso a paso, dolorosamente, se tambaleó hacia la formación de cristal que ella había indicado. Era, en efecto, una cueva. No natural, sino tallada en el propio cristal. La entrada era lisa, demasiado regular para ser accidental. En el interior, las paredes brillaban con una tenue luz interna, iluminando un espacio que se extendía profundamente en la montaña. «Alguien hizo esto», susurró Tom, bajando a Elra suavemente al suelo. «O algo». Los susurros eran más fuertes aquí, más distintos. Parecían responder a su presencia, subiendo y bajando en lo que casi sonaba como una conversación. «No deberíamos estar aquí», dijo Elra, con los ojos muy abiertos mientras observaba su entorno. «Este es un lugar sagrado». Pero no tenían elección. La noche estaba cayendo, trayendo consigo el frío glacial de las montañas. Al menos la cueva ofrecía refugio. La condición de Tom se deterioró durante la noche. La infección se había extendido, su fiebre subiendo peligrosamente. Entraba y salía de la conciencia, a veces consciente del rostro preocupado de Elra sobre él, otras veces perdido en sueños delirantes. En su estado febril, creyó ver figuras moviéndose en las profundidades de la cueva. Altos seres cristalinos que brillaban desde su interior. Susurraban entre ellos, acercándose ocasionalmente para estudiar a los extraños intrusos en su dominio. Cuando despertó por completo, la luz del sol entraba por la entrada de la cueva. Elra estaba sentada a su lado, su rostro contraído por la preocupación. «Sigues conmigo», dijo, con evidente alivio en su voz. Tom intentó sentarse y descubrió, para su sorpresa, que podía. La fiebre había remitido. Se examinó los brazos. La infección había desaparecido. Ni siquiera quedaban cicatrices donde habían estado los cortes. «¿Qué pasó?», preguntó, confundido. La expresión de Elra era complicada. Parte asombro, parte miedo. «Te curaron». «¿Quiénes?». «Los primeros». Señaló hacia las profundidades de la cueva. «Los vi por la noche. Vinieron a examinarnos. Pensé que nos matarían por entrar sin permiso, pero en lugar de eso». Se interrumpió, luego continuó en voz más baja. «Tocaron tus heridas con apéndices cristalinos. La infección desapareció». Tom la miró fijamente, sin saber si creerlo o si ambos habían alucinado. «¿Y te hablaron?». Elra asintió lentamente. No con palabras, con imágenes, emociones. Hizo una pausa. «Nos han estado observando desde que entramos en su territorio. Tenían curiosidad por nuestra conexión». «¿A qué te refieres?». «Un humano cargando a una alienígena a través de un peligro imposible, sacrificando su propia seguridad repetidamente». Lo miró a los ojos. Lo encontraron fascinante, digno de intervención. Antes de que Tom pudiera responder, un sonido resonó desde lo más profundo de la cueva. Un repique cristalino y rítmico. Los susurros se elevaron en respuesta, rodeándolos, ya no ininteligibles, sino transmitiendo de alguna manera un significado claro directamente a la mente de Tom. «Vengan». Tom se puso de pie, sintiendo que su fuerza no solo había regresado, sino que había aumentado. Ayudó a Elra a levantarse, soportando su peso fácilmente. «¿Deberíamos?», preguntó, mirando hacia las brillantes profundidades de la cueva. Elra vaciló, luego asintió. «Creo que debemos». Siguieron el repique hacia el interior de la montaña. El pasaje se ensanchó en una vasta cámara donde inmensas formaciones de cristal se extendían del suelo al techo. En el centro había una poza de un líquido que brillaba con la misma luz interna que las paredes, su superficie perfectamente quieta. Al borde de la poza esperaban tres figuras, los seres cristalinos de los sueños febriles de Tom. Eran vagamente humanoides, pero claramente alienígenas, sus cuerpos compuestos de estructuras de cristal entrelazadas que cambiaban y se reorganizaban a medida que se movían. La luz pulsaba a través de ellos en patrones complejos. «Bienvenidos», llegó el pensamiento voz simultáneamente de los tres seres. «Ha pasado mucho tiempo desde que los moradores de carne nos buscaron. No pretendíamos entrar sin permiso», dijo Tom en voz alta. «Solo intentamos sobrevivir. Conocemos vuestro viaje».
Hemos observado. Hemos escuchado. La figura central hizo un gesto hacia la posa. Vuestro vínculo nos interesa. Humano y Zetan. Sanador y sanada. Dos convirtiéndose en uno. Elra apretó el brazo de Tom. ¿Qué quieren de nosotros? Nada se toma. Solo se ofrece. Los seres se hicieron a un lado, creando un camino hacia la posa. Las aguas guardan memoria, conocimiento, sanación, para aquellos que son dignos. Tom miró a Elra interrogativamente. Ella pareció entender algo que él no. Están ofreciendo curarme, susurró. Completamente. Y más, añadió la voz pensamiento. Pero la elección debe hacerse libremente. El precio debe ser comprendido. ¿Qué precio? Preguntó Tom, cansado. Cambio. Transformación. El viejo yo muere para que el nuevo emerja. Elra se enderezó tanto como pudo mientras se apoyaba en Tom. Acepto, dijo con firmeza. Espera, protestó Tom. No sabemos qué quieren decir con transformación. Ella se volvió hacia él, sus ojos índigo resueltos. Confío en ellos. Y confío en que estarás conmigo en lo que venga. Le tocó la cara suavemente. Me has llevado bastante lejos, Tom Bryant. Es hora de que camine por mi cuenta. Los seres cristalinos avanzaron, tomando a Elra de los brazos de Tom con una sorprendente delicadeza. La llevaron al borde de la poza. El sanador debe participar, comunicaron. El vínculo es el catalizador. Entendiendo que debía seguir, Tom dio un paso adelante. Los seres guiaron a Elra hacia el líquido brillante, luego le indicaron a Tom que se uniera a ella. La poza era cálida, con la consistencia del aceite, pero sin ser pegajosa. Parecía responder a su presencia, arremolinándose a su alrededor en patrones luminosos. Tom mantuvo a Elra a flote mientras el líquido subía hasta su pecho. Ahora, ordenó la voz pensamiento, sumérjanse por completo. No se resistan a lo que viene. Tom miró a los ojos de Elra una última vez. Ella asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Juntos, tomaron una profunda bocanada de aire y se hundieron bajo la superficie. El líquido se convirtió en luz, se convirtió en pensamiento, se convirtió en memoria. Tom experimentó la vida de Elra en un instante. Su infancia en el puesto Zetan, las enseñanzas de su madre, el accidente que la paralizó, el terror de la evacuación. Sintió su miedo inicial hacia él, luego su creciente confianza, su determinación por sobrevivir, su algo más profundo que la gratitud. Sabía que ella estaba experimentando sus recuerdos también. Su entrenamiento como médico, sus años de servicio, las pérdidas que lo habían endurecido, la compasión que nunca había muerto del todo. Luego vinieron otros recuerdos, más antiguos, alienígenas, la historia de Z9 desde la perspectiva de los primeros. Su evolución desde simples estructuras cristalinas hasta seres conscientes. Su retirada a las montañas mientras los ancestros del pueblo de Elra ascendían al dominio. Su paciente observación de todo lo que ocurría en su mundo. El conocimiento lo inundó. Ciencias más allá de la comprensión humana. Perspectivas que abarcaban millones de años, los secretos de las montañas de cristal y sus propiedades. Y sanación. Sintió que sucedía, no solo en la columna de Elra, sino en ambos, a nivel celular. Optimización. Mejora. Cuando salieron a la superficie, jadeando en busca de aire, Tom supo de inmediato que algo fundamental había cambiado. Elra estaba de pie por sí misma, ya no apoyada en él ni en la flotabilidad de la poza. Sus piernas eran fuertes, sus movimientos fluidos, pero los cambios eran más profundos. Su piel tenía ahora una sutil cualidad cristalina, captando la luz de formas que no lo hacía antes. Y cuando lo miró, vio el reconocimiento de algo compartido entre ellos que iba más allá de las palabras. Tom, susurró, extendiendo la mano hacia él. Puedo sentirte, en mi mente. Él asintió, experimentando la misma conexión. No una telepatía completa, sino una conciencia de su estado emocional, de sus pensamientos generales. Yo también te siento. Salieron de la poza y encontraron a los seres cristalinos esperando. El líquido se deslizó de sus cuerpos, dejándolos secos. La transformación está completa,
anunció la voz pensamiento. Ahora llevan una parte de nosotros, y nosotros, a través de ustedes, aprendemos de sus mundos. Gracias, dijo Elra, estirando sus miembros recién funcionales con asombro. Vuestro viaje no ha terminado, advirtieron los seres. Aún quedan peligros, pero están mejor equipados para enfrentarlos. Tom sintió una nueva fuerza en su cuerpo, una nueva claridad en su mente. Las mejoras, ¿qué nos han hecho exactamente? Optimizar lo que había. Añadir lo que era compatible. Sus cuerpos serán más fuertes, más resistentes. Sus mentes, más conectadas entre sí, y con este mundo. ¿Y qué esperan a cambio?, preguntó Tom, todavía receloso a pesar de todo. La luz de la figura central pulsó en lo que Tom de alguna manera reconoció como diversión. Ya lo están dando. Experiencia. Perspectiva. A través de su vínculo, aprendemos de la emoción de formas que habíamos olvidado hace mucho. Somos especímenes, se dio cuenta Tom. Socios, corrigió el ser. Cuando partan de estas montañas, se llevarán una parte de nosotros. Experimentamos a través de ustedes, aprendemos a través de ustedes, crecemos a través de ustedes. Elra se acercó a Tom, tomando su mano. El contacto envió una agradable resonancia a través de su nueva conexión. ¿Y si decidimos quedarnos? Todas las elecciones son válidas. Pero los de su clase no fueron hechos para la vida de cristal. Se marchitarían aquí, a pesar de nuestras mejoras. Y otros de su especie podrían necesitarlos. El pensamiento los golpeó a ambos simultáneamente. Serrano. ¿Habría sobrevivido? ¿Habría otros supervivientes del accidente en otras partes del planeta? Su preocupación compartida resonó entre ellos a través de su nuevo vínculo. Deberíamos irnos, dijo Tom, y Elra asintió de acuerdo. Los seres cristalinos los llevaron de vuelta a través de la cueva, pero por una ruta diferente. Emergieron en una alta cornisa con vistas a la vasta extensión de Z9. Desde este punto, Tom podía ver la jungla que habían atravesado, el lugar del accidente a lo lejos, y sorprendentemente, lo que parecían ser estructuras en el horizonte. Un puesto avanzado, les informó la voz pensamiento. Pequeño. Abandonado cuando la colonia principal fracasó, pero con refugio funcional. Equipo de comunicación, quizás. La esperanza surgió en Tom. ¿A qué distancia? 3 días de viaje. Menos, con sus mejoras. Los primeros les proporcionaron herramientas de cristal, un cuchillo para Tom que nunca perdería el filo, un bastón para Elra que resonaba con los elementos cristalinos ahora dentro de ella. Recipientes para comida y agua que de alguna manera mantenían su contenido fresco. Un mapa proyectado directamente en sus mentes de la ruta más segura hacia el puesto avanzado. Vayan con conciencia, dijeron los seres mientras se preparaban para partir. Lo que hemos dado no puede ser retirado. Están cambiados para siempre. Entre dos mundos. Ahora. Entendemos, dijo Elra, su postura segura de una manera que Tom nunca había visto antes. Ahora podía mantenerse erguida, su cuerpo antes paralizado, fuerte y receptivo. Comenzaron su descenso de las montañas de cristal ese mismo día. Elra se movía con una confianza creciente, a veces superando a Tom mientras probaba sus nuevas capacidades. Descubrieron otros cambios también. Visión nocturna mejorada, mayor resistencia, curación acelerada para heridas menores. Y siempre, la conexión entre ellos, haciéndose más fuerte con la proximidad y la familiaridad. Ya no solo emociones, sino pensamientos claros ocasionales, especialmente cuando se tocaban. El viaje al puesto avanzado no estuvo exento de desafíos. Encontraron más depredadores azules, pero descubrieron que ahora podían sentirlos antes de que atacaran. El cuchillo y el bastón de cristal resultaron devastadoramente efectivos contra las criaturas, que parecían retroceder ante las armas como si se quemaran. Al segundo día, una tormenta barrió la región. Vientos violentos que arrastraban químicos cáusticos de la zona del desastre original. Se refugiaron en una pequeña cueva, acurrucados juntos mientras los rayos caían a su alrededor. A través de su conexión, Tom sintió el miedo residual de Elra a las tormentas, de su tiempo en el desastre de la colonia. «Está bien», murmuró, abrazándola.
Estamos a salvo. Ella lo miró, sus ojos índigo reflejando los destellos de los relámpagos. Lo sé. Contigo, siempre estoy a salvo. Dudó, luego se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él en un gesto que tenía un profundo significado en la cultura setan. Nunca te agradecí apropiadamente por llevarme cuando no podía caminar. Por no abandonarme cuando otros lo habrían hecho. Tom devolvió el gesto, sintiendo su conexión vibrar con el contacto. Nunca necesitaste agradecérmelo. Lo que hice, buscó las palabras correctas. No fue un deber ni una obligación. Era lo correcto. Lo único que se podía hacer. ¿Es la humanidad la que habla, o solo tú? Ambos, creo. La mejor parte de la humanidad, de todos modos. La tormenta pasó durante la noche. Continuaron al amanecer, moviéndose rápidamente a través del paisaje cada vez más árido que separaba las montañas de cristal del puesto avanzado abandonado. Con su visión mejorada, lo divisaron a kilómetros de distancia, un conjunto de estructuras prefabricadas estándar alrededor de una torre de comunicación central. Parece intacto, observó Elra mientras se acercaban, pero no detectó señales de vida. Tom sintió de acuerdo. Su conciencia compartida les había dado a ambos una percepción expandida de su entorno. Abandonado, como dijeron los primeros. Probablemente cuando se estableció la colonia principal. El puesto había sido diseñado como un lugar de aterrizaje inicial. Alojamientos para un equipo pequeño, laboratorios básicos, instalaciones de almacenamiento y la importantísima antena de comunicación. Todo estaba cubierto de polvo, pero por lo demás, intacto. Dentro del edificio principal, Tom encontró los sistemas de control. Tecnología terrestre estándar, familiar y tranquilizadora después de semanas en la naturaleza alienígena. Activó las células de energía de emergencia, poniendo en línea los sistemas más esenciales. La torre de comunicaciones necesita un reinicio manual, dijo, examinando los diagnósticos. Los sistemas automáticos están corruptos. Elra estaba explorando los almacenes, encontrando raciones preservadas y equipo. Yo iré, se ofreció. Solo dime qué hacer. Tom dudó. Es peligroso. Tendrías que subir hasta la antena de transmisión. Ella arqueó una ceja, un gesto humano que había adoptado de él. Creo que he demostrado que puedo valerme por mí misma ahora. Flexionó las manos, donde un sutil brillo cristalino jugaba sobre sus nudillos. No podía discutir eso. A través de su conexión, compartió el conocimiento técnico que ella necesitaría, como acceder a la anulación manual, la secuencia para iniciar el reinicio, los protocolos de seguridad. Mientras ella subía a la torre, Tom continuó poniendo los sistemas en línea. Los sensores del puesto revelaron más información sobre su situación. Estaban aproximadamente a 300 kilómetros del sitio de la colonia principal, ahora una ruina tóxica según las lecturas atmosféricas. Los escáneres de largo alcance no mostraban otros asentamientos humanos o setan en el planeta, pero detectaron una estación orbital todavía en posición. Eso le dio esperanza. Si la estación permanecía, el rescate era posible. Elra regresó triunfante. Antena de transmisión activa, anunció. Podemos enviar una señal. Tom compuso un mensaje simple. Supervivientes en puesto secundario 1. 2 individuos, oficial médico Bryant, Thomas J. más una civil Setan. Requerimos extracción. Suministros para 60 días. Lo enviaron en todas las frecuencias de emergencia y luego se dispusieron a esperar. El puesto, aunque básico, era un lujo comparado con sus alojamientos recientes. Camas de verdad, agua limpia, comida en conserva. Exploraron cada rincón, rescatando lo que podría ser útil si el rescate se retrasaba. En un pequeño laboratorio, encontraron algo inesperado, una muestra del químico que había causado el desastre en la colonia principal. Estaba contenido de forma segura, etiquetado como parte de un experimento para entender las inusuales reacciones atmosféricas del planeta. Esto es lo que mató a mi madre, dijo Elra en voz baja, estudiando el contenedor sellado. Lo que cambió a los depredadores. Tom miró la muestra con una nueva comprensión.
Su percepción mejorada reveló propiedades que habría pasado por alto antes. La forma en que la estructura molecular parecía casi viva, reorganizándose constantemente. No es solo un químico, se dio cuenta. Es un compuesto infundido con microorganismos. Son ellos los que causaron las mutaciones. Los ojos de Elra se abrieron de par en par. Y podrían seguir activos en la zona del desastre. Lo que significa que la contaminación podría extenderse. Compartieron una mirada de preocupación. Esta información sería crucial para cualquiera que intentara recolonizar el planeta. Documentaron sus hallazgos cuidadosamente, preparando un informe completo para acompañar su señal de socorro. Pasaron los días. Cayeron en una rutina, manteniendo los sistemas del puesto, haciendo inventario, enviando señales regulares. Por la noche, se sentaban en el techo del puesto, observando las estrellas alienígenas y hablando. Su conexión se profundizó. A través de ella, aprendieron los idiomas del otro sin esfuerzo consciente. Tom se encontró soñando en chasquidos y silbidos Zetan. Elra comenzó a entender modismos y humor humanos que antes la habían confundido. Al 10º día, recibieron una respuesta. Puesto 1, aquí plataforma orbital Z. Mensaje recibido. Equipo de extracción desplegado. ETA 72 horas. Mantengan posición. Cambio. El alivio los inundó a ambos, amplificado por su conciencia compartida. Iban a ser rescatados. Pero a medida que la realidad se asentaba, surgieron nuevas preguntas. ¿Qué pasaría cuando regresaran a la civilización? ¿Cómo explicarían su transformación? ¿Serían separados? ¿Tom regresaría a la Tierra, Elra a lo que quedara de su gente? No quiero perder esto, dijo Elra esa noche, su mano entrelazada con la de Tom, su conexión vibrando entre ellos. En lo que nos hemos convertido. Tom apretó su mano. No lo haremos. Pase lo que pase, nos mantenemos juntos. Puede que tu gente no lo entienda. Podrían vernos como experimentos, contaminados. Entonces no les contaremos todo. No al principio. Tom había estado considerando este problema. Diremos que encontramos refugio en las montañas de cristal. Que te recuperaste a través de una curación convencional. Mantendremos nuestra conexión en privado hasta que sepamos que es seguro revelarla. Elra asintió lentamente. Y los primeros. Su secreto se queda con nosotros, a menos que indiquen lo contrario. Miró hacia los lejanos picos de cristal, apenas visibles en el horizonte. Creo que han logrado mantenerse ocultos por una razón. Pasaron el tiempo restante preparándose. Recogieron muestras de la flora y fauna local, información que sería valiosa para los xenobiólogos. Documentaron su viaje, omitiendo solo los aspectos más extraordinarios de su encuentro con los primeros. Practicaron suprimir su conexión, descubriendo que podían atenuarla a una débil conciencia que podría pasar desapercibida en los escáneres médicos. Al tercer día, justo a tiempo, escucharon los motores de una lanzadera acercándose. Salieron para verla descender hacia la plataforma de aterrizaje del puesto, una elegante nave de rescate con las marcas de la autoridad colonial de la Tierra. Mientras los motores se apagaban y la rampa se extendía, Tom y Elra se pararon uno al lado del otro. A través de su conexión cuidadosamente atenuada, sintió la nerviosa anticipación de ella, que coincidía con la suya. Recuerda, susurró. Pase lo que pase, ahora somos un equipo. Ella asintió, su postura enderezándose con determinación. Equipo Z. El primer rescatador en bajar por la rampa se detuvo en seco al verlos. Un humano y una Zetan, ambos cambiados de maneras sutiles, de pie juntos como claros iguales. Le siguieron más personal, médicos y seguridad, todos mirando con diversos grados de sorpresa. Capitán Bryant, preguntó el oficial al mando con vacilación. Tom dio un paso adelante, con Elra a su lado. Ese soy yo. Esta es Elra. Somos los únicos supervivientes. Señor, nosotros, pensábamos que todos los nativos habían sido evacuados o se habían perdido en el desastre. No todos nosotros, dijo Elra, su español perfecto, su voz fuerte. Algunos sobrevivimos. Con ayuda.
El oficial pareció inseguro de cómo responder a que ella se dirigiera a él directamente. Se recuperó rápidamente. Bueno, necesitaremos interrogarlos a ambos, y habrá exámenes médicos. Por supuesto, asintió Tom fácilmente. Tenemos mucho que informar sobre el planeta, el desastre químico, técnicas de supervivencia. Miró a Elra, una sonrisa asomando en sus labios. Hemos aprendido mucho aquí fuera. Mientras subían a la lanzadera, Tom sintió la conciencia de Elra rozar la suya, cálida de afecto y determinación. Habían sobrevivido a lo peor que Z9 podía lanzarles. Habían sido transformados, juntos. Lo que viniera después, lo enfrentarían de la misma manera. Como socios. Como un equipo. La lanzadera despegó, llevándolos hacia la plataforma orbital y cualquier futuro que les esperara. Tom miró hacia atrás una vez, a las montañas de cristal, enviando un reconocimiento silencioso a los seres antiguos que los habían cambiado. Luego dirigió su mirada hacia adelante, a las estrellas y más allá. La historia del equipo Z apenas comenzaba. La historia del equipo Z apenas comenzaba. Si quieres descubrir qué otros misterios les esperan entre las estrellas, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de sus aventuras.